Buen día República, buen día, ¿eh? Buen día a todos, buen día Uruguay. Espero que se encuentren bien, a pesar del mundo en el que estamos viviendo, un mundo cada vez más complicado. En esta semana vamos a hacer un reporte, una síntesis de lo que está pasando respecto a este conflicto entre Rusia digamos, la OTAN, vinculado a Ucrania, especialmente en esas zonas separatistas de Donetsk y Lugansk. Son dos provincias industriales con grupos prorrusos, hay etnias rusas que hablan en ruso incluso, y esto viene de hace tiempo, ¿no? De larga data, tiene que ver incluso con esto que está pasando hoy, con el rompimiento de un acuerdo, que es el acuerdo de Minsk, y parece ser que esta intromisión rusa, al reconocer a estos separatistas rusos como repúblicas independientes, bueno, según la ONU, es una clara violación a la soberanía de un país. A su vez, la retórica de ambos países no viene por el lado de la diplomacia. Y creo yo que tiene que ver con que Rusia plantea algo que es innegociable para la OTAN. Pero a su vez lo que la OTAN plantea desde ese acuerdo de Minsk o esos acuerdos parece ser que ya no es negociable para Putin. Eso es muy a grosso modo. Hay muchas cosas acá. Están vinculados a todo esto los temas energéticos, los temas económicos. Rusia, que no está bien económicamente, es el 6%, el PIB ruso, el 6% del PIB de la Unión Europea, para que se hagan una idea. No supera el 30% del PIB de California, por ejemplo, pero tiene una concentración multimillonaria en la industria bélica, siendo la segunda potencia de armamentos en el mundo, la segunda potencia militar, inclusive está por encima de China. Pero venimos con el tema de hoy, porque el país también está complicado. Uruguay está muy complicado desde el punto de vista social, en la perspectiva de la convivencia, yo te diría ya la convivencia armónica, armoniosa de nuestra sociedad, que está dividida y se nota cada vez más que está dividida. Hay una sociedad que quiere volver a lo anterior, hay un grupo importante de uruguayos que quieren ser gobernados como estaban siendo gobernados antes, eso es el tema en sí, y otro grupo de uruguayos, los que votaron por esta coalición, que quieren ir hacia otro país, un país con más institucionalidad, con más república, con más presencia del Estado en un montón de áreas, y apuntando a reformas que son sustantivas, que son sustantivas para que un país pueda prosperar. Está con nosotros el licenciado Eduardo Abeña, él integra el foro, perdón, de Montevideo, es un grupo, bueno, de ciudadanos uruguayos, de periodistas, de intelectuales, de investigadores, junto inclusive a la prestigiosa escritora Mercedes Vigil y tantos prestigiosos ciudadanos uruguayos, integran este movimiento que podemos considerar un movimiento también libertario o liberal, de perfil liberal, que plantean un Uruguay democrático, republicano, que apoyaron a la coalición con sus votos, pero que tienen ciertos reparos o hacen una crítica a determinadas medidas que el gobierno tomó o las que no tomó, o las medidas que tuvo que haber tomado en esta gestión de gobierno. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia. Gracias nuevamente por permitirme estar en este prestigioso espacio. Eh, sí, efectivamente, eh, habíamos terminado la última charla diciendo que, bueno, nuestra posición respecto a el referéndum del 27 es el voto en blanco. El voto en blanco como una señal no solamente al gobierno, sino a todo el sistema político de que, en nuestro criterio, no se están siguiendo los caminos correctos y, por lo tanto, si bien la LUC sí es el camino correcto, nosotros queremos no solamente esta LUC, sino más LUC. Justamente el mensaje es: no podemos quedarnos solo con la LUC, sino que tenemos que avanzar en ese mismo sentido, en esa misma dirección. Y Disculpame que así, te interrumpa, Eduardo, tenés el ancho de banda bastante bajo y está saliendo en rojo, hay, cualquier momento hay una latencia, tu imagen no sale totalmente nítida. Te aviso por si de pronto se puede corregir. Está muy bajo el ancho de banda, hay problema de señal de parte de Eduardo Abeña, estas cosas pasan, seguramente no tiene
o no está en el lugar adecuado para la cobertura. Ahora, Vamos a ver si podemos restablecer, ahora debería a ver la mejorar, señal. ¿sí? Hola. Sigue igual, seguís con ancho de banda muy bajo, y está en rojo, ¿no? La antena. Pero vamos a ver si podemos seguir entonces conversando. Sí, es así, evidentemente. Ustedes plantean eso, ¿no? Plantean, bueno, ir a más look. Ahora yo planteo lo siguiente: ir a más look, y por otro lado, el clima está planteado como que una gran parte de la población uruguaya quiere sacar la LUC, ¿no? No quiere esta LUC. Inclusive hoy hay un paro de la salud convocado por la FUS, integrantes, este sindicato del PIT-CNT, y da la versión oficial del PIT-CNT de que este paro de la salud privada es directamente contra la LUC. Así nomás, ya sin argumentaciones sindicales, sin argumentación de reivindicación sindical, de plataformas, de algunos derechos que se pierdan o cosas por el estilo, o por lo menos con esa pseudo elegancia de una pseudo reivindicación sindical. No, ya frontalmente es una lucha política del sindicalismo que no está siendo sindicalismo, está siendo política, y para mí está dando un mensaje muy claro a la interna de la izquierda nacional. Le está diciendo con Sí, este mensaje al Frente Amplio: miren, ustedes son unos papas fritas, unos papanata, nosotros estamos gobernando ahora y estamos marcando la agenda política de oposición ya determinada y franca para con este gobierno. No sé qué sí, interpretación te parece. Rubén. ¿Qué A es? ver, vamos a no engañarnos más. Yo creo que ya todo el Uruguay sabe, es decir, hasta el mismo presidente, es decir, a ver, PIT-CNT y Frente Amplio es la misma cosa. O sea, no estamos hablando de dos entidades separadas, estamos hablando de dos títulos separados, pero que en el fondo contienen la misma cosa. ¿Ah? Y en el tema Luke en particular, Sí, pero ahora ojo, eh, ojo que ahora cambió, ¿no? A ver, ahora cambió. ¿Por qué? Porque antes era, en una primera etapa, el Frente Amplio cumplió con las etapas que plantea cualquier tipo de proceso socialista o populismo socialista. Era una fuerza morigerada, más hacia la socialdemocracia, bastante elegantemente separada del PCNT, si bien todos sabíamos que había un hipervínculo, pero la que llevaba las riendas del asunto político era el Frente Amplio. Hoy por hoy es todo lo contrario. Hoy es el Partido Comunista, ya directamente detrás del PCNT, diciéndole a la población y a la interna de la izquierda nacional: estamos gobernando nosotros. Hoy la línea es frontal contra este gobierno, lo dijeron hoy de nuevo, contra este gobierno, porque nosotros estamos alineados al Grupo de Puebla y vamos contra todo tipo de gobierno que sea concentrador de los capitales y de las riquezas. Mirá lo que están diciendo, que es un gobierno concentrador de las riquezas y que es un gobierno de un perfil neoliberal que hay que tirar abajo, que hay que derribar. Ese mensaje no lo teníamos en un Frente Amplio hace décadas atrás, pero después de 15 años de gobierno, y a su vez en el cambio de contexto regional, hoy la cosa está que arde, ¿no? Por eso en Chile ganó la izquierda extrema, evidentemente, ahora reuniones, viste, de delegados rusos con Nicaragua, con Venezuela, y también reuniones con Cuba, es decir, el eje, vamos a ver todo en su conjunto, el eje Rusia, Turquía, Irán, Turquía, Irán, Rusia, y por detrás jugando su partido, pero estratégico, China, es el eje que está apoyando ya determinadamente a países como Nicaragua, Venezuela, Cuba y también Argentina. Y eso no se abre de ese grupo de Puebla que hace pocos días atrás nos mostró a dos líderes del sindicalismo uruguayo, y uno de ellos soy presidente del Frente Amplio, que oficialmente se adhieren a nivel personal al grupo de Puebla. Todo eso son señales muy determinadas ya y muy determinantes, que antes no se las daba. Ahora ya, a cara descubierta, acá está el sindicalismo uruguayo, es el que está haciendo la política de oposición, el Frente Amplio tiene que seguir nuestros pasos. O sea, cambió la coordenada de fuerza. Estamos en un momento del país donde se busca la desestabilización de este gobierno y se busca romper con toda posibilidad de un encaminarse hacia un país más hacia lo republicano democrático. Eso es lo que yo quiero decir. sí, o sea, estás diciendo lo mismo, es decir, lo que estás diciendo es que dentro de ese conjunto PIT-CNT-FAC, que es toda una misma cosa, ha cambiado la relación de fuerzas y el Partido Comunista dentro de ese conjunto tiene un peso mayor, lo cual es muy claro. Es decir, pero lo que estamos diciendo es lo mismo, o sea, en definitiva, PIT-CNT y FA no son dos entidades separadas, sino que son dos cosas que funcionan, digamos que básicamente unidas. Sí. Entonces, la otra cosa es que
para ser claros, la LUC es un pesado conjunto de normativas, muchas de ellas redactadas en un idioma lógicamente jurídico, y Ah, los 135 artículos que se van a someter a referéndum también. En consecuencia, no es mucho la gente que se ha tomado el trabajo o que tiene la capacitación como para mm, leer detenidamente y tomar una decisión artículo por artículo y cosa por cosa. Además, no olvidemos que uno no puede derogar unos sí y otros no. Es un ah, paquete en conjunto. En consecuencia, esta decisión no termina siendo sobre la LUC, sino que termina siendo sobre en dónde, a quién estoy adherido. O sea, esto termina. Un amigo que ciertamente no es del frente, es por el contrario votante del no, me dijo, mira, usted déjese de joder con el asunto del voto en blanco, porque esto es entre Peñarol y Nacional. mm, Aquí los hinchas de Defensor y lo de Fénix no juegan. Esto es entre Peñarol y Nacional. mm, Y realmente el voto en blanco eh, no es un voto de hincha. O sea, el voto entre Peñarol y Nacional, el voto por sí o por no, mirado como Peñarol o Nacional, es un voto, digamos que emocional puramente. O sea, es un voto de, es decir, los que lo miran así, ¿verdad? O sea, ojo, hay muchos votantes del sí, muchos votantes del no, que lo hacen de forma, como tú, meditada. Pero hay una importante cantidad de gente, un gran porcentaje de la población, que lo mira como simplemente, chao, yo soy diferente y voy a votar por sí, porque quiero derogar la LUC y chao. mm, Y en sí, realidad lo que está detrás no es otra cosa que una cuestión emocional de adhesión, mm, en un caso al frente, en otro caso a la coalición. mm, El voto en blanco es un voto necesariamente más pensado, porque si bien es un voto para no derogar, eh, es un voto que tiene un tinte que incluso es diferente al tinte habitual del voto en blanco, porque seamos claros, el voto en blanco en prácticamente todas las elecciones es un voto de indefinición, mientras sí, que el voto en blanco en esta elección en particular, en lugar de ser de indefinición, es al contrario, un voto más definido. Nosotros le hemos puesto al comando que armamos para esta campaña el comando azul y blanco. ¿Y mm. por qué azul? Porque azul es más que celeste, o sea, es un tono La más bandera, intenso. el color de la Es- bandera uruguaya. por Ujú, supuesto, pero me refiero, es un tono más intenso mm, que el celeste. Lo que estamos queriendo decir es justamente que queremos ir a más que la LUC. ¿Ah? mm, ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido charlando sucesivamente los martes mm, sobre un montón de cosas que en nuestro país estamos haciendo mal y que básicamente tienen que ver con los desequilibrios económicos, porque el fondo de todo esto son los desequilibrios económicos. O sea, desequilibrios económicos que además están muy relacionados con un tema social que tiene que ver con el asistencialismo, con una forma de ver la vida. O sea, por un lado tenemos personas que piensan que se puede mantener a mucha gente en la pobreza y dándole una limosna del Estado. ¿Ah? mm, Y hay otra gente que dice, no, señores, a esas personas que hoy por hoy están en una situación económica complicada, lo que hay que darles es trabajo, ujú, oportunidades. O sea, hay que sacarlos del pozo de verdad, no claro, tirarle 4 pesos para que sigan en el pozo, ¿verdad? claro, Entonces, hemos ido señalando en ya meses que vamos en esto, sí, toda una serie de errores que se cometen en el manejo de los dineros públicos y errores que, por un lado, terminaron vaciando el BPS, desfinanciándolo y dejándolo en la triste situación en la que está hoy, que no hay más remedio que ajustarlo, y también generando una deuda espantosa porque realmente producimos mucho menos de lo que consumimos. O sea, somos ujú, una de esas familias que se sigue dando los gustitos, pero no tiene con qué. Y está claro, endeudada hasta donde no sí, puede. Entonces, todo eso eh, termina en un desbalance que, digamos, no tiene otra chance que o incrementar la deuda, cosa que ya se hizo hasta un nivel casi imposible de sostener, o incrementar la carga impositiva, mm, directa o indirecta. Porque si mm, nosotros subimos, a ver, ¿tú le puedes comprar la energía a alguien que no sea UTE? No. ¿Tú le mm, puedes comprar los combustibles en este país a alguien que no sea ANCAP? No.
En consecuencia, si tanto a UTE como a ANCAP se le ocurre subir el precio un 10%, por decir algo, supongamos que mañana viene un 15% de aumento de la luz y del combustible, ¿le podés comprar a otro? No. ¿Qué es eso? Eso es un impuesto. A ver, Claro, es un impuesto encubierto. claro. Llamémosle como son, las cosas como son. UTE. UTE, en años de buena hidraulicidad, o sea, buena hidraulicidad se refiere a años en los que ha llovido mucho Sí, y tiene sí, las sí, represas llenas, sí. como la energía hidráulica es la más barata de todas porque las represas ya se amortizaron, en esos años, en donde llueve mucho, UTE tiene un superávit muy Claro, importante. claro. ¿Sabes cuánto llegaba a ser ese superávit? Mm, UTE ha llegado a transferir a rentas generales 1.000 millones de dólares en un año. ujú. Sí, sí. Pero si UTE es un ente monopólico, ¿por qué no bajaron si les sobraba plata? ¿Por qué no bajaron el precio de la energía? Y ojo, que el precio de la energía tiene dos puntas, porque está el precio de la energía que pagamos tú y yo, Ujú, que bien, sería bueno que pagáramos menos, pero también es el precio de la energía que paga la fábrica, que haría los zapatos que no se hacen, que claro, haría las camisas que se vienen de China y acá no se hacen. Y uno dice, Uruguay no puede competir con China. Claro, no puede competir con China porque tiene una energía carísima. claro. ¿Y esa energía por qué es carísima? Porque UTE tiene que transferir a rentas generales 1.000 millones. ¿Y por qué? Ajá, porque estamos alimentando un elefante a galletitas. Ujú, ujú. Entonces, Sí, sí. allí es donde nosotros ponemos el acento sobre lo que entendemos que el gobierno debió hacer y no hizo. Y llegó a ser este accionista de Gas Ayau. Por supuesto. Entonces, sí, 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 con los Bueno, pilotes esos que están ahí, y, y te paso o otro que dato están. que seguramente tú lo sabés. Y también financió la pérdida de ANCAP. Por Es decir, supuesto. vamos Es decir, a ver, corriendo a ver, la el mosqueta dinero, es decir, el a ver si Estado me no tiene explico en esto. dinero. Vamos corriendo la mosqueta de los monopolios. Como el monopolio no tiene competencia, pasa eso que Claro. tú decís. Si fuera una empresa que tiene que competir, cuando hay un superávit, bueno, vamos a aprovechar ahora y ganemos mercado bajando el precio, ¿no? Por ejemplo, eso no Por sucede ejemplo, pero en la quiero lógica hacer del notar que, monopolio. Rubén, aún si sí hubiera monopolio, pero no tuvieras que alimentar un elefante a galletitas, Bueno, entonces, si no hubiera sido necesario transferir 1.000 millones de UTE, ese año la energía hubiera costado de repente un 30% menos. sí, sí, Y con una energía un 30% menos, vos le decís a un industrial, hay algunas industrias que son sumamente consumidoras de energía, que claro, su principal, por ejemplo, yo que sé, una industria electroquímica, por ejemplo, que claro, produce cloro, por decir algo. Si vos le claro, bajás un 30% de la energía, que es uno de sus principales insumos, entonces ese cloro se vuelve mucho más barato y de pronto claro, podés empezar a exportar cloro. claro. Pero no lo podés hacer hoy porque la No, no, energía le resulta carísima. Entonces, lo que tenemos que entender es que esa ecuación en la cual el gasto del Estado tiene un peso gigantesco, es una ecuación que nos vuelve absolutamente no competitivos, y al no ser competitivos, eso genera que las empresas no tomen más mano de obra. Hay no, menos demanda de trabajo. ¿Y qué claro, significa menos demanda de trabajo? Significa salarios bajos, porque la verdadera forma de subir el salario no son los paros. La forma de subir el salario es que haya mucho trabajo, porque cuando hay mucho trabajo, los empresarios no tienen más remedio mm, que pagar más esos salarios para obtener los empleados que necesitan. En y consecuencia, claro, cuando hay una competencia legítima por el empleado, cuando se necesita el empleado, las mm, empresas naturalmente suben los salarios, porque además, si la empresa tiene costos más bajos, lo que no gasta, por un lado, puede gastar un poquito más en salarios, porque mm. tiene un poco más de dónde sacar para ese rubro. Lo que pasa es que estamos tan Eso, cubiertos de eso, impuestos todo que eso que es tú decís, imposible. es, digamos, la lógica del mercado, ¿no? Es la lógica del sistema capitalista, para ponerle ese nombre, si Pero querés. es que, a ver, ese Pero sistema cuando en el no que tenemos vivimos ese, sí, pero no vivimos en ese. Uruguay no vive en ese sistema. Uruguay vive en un híbrido. Uruguay vive en una cosa híbrida. Y es fíjate cierto, vos pero híbrido no, que, Rubén. a Las ver si me empresas dejas, tienen si me costos. dejas decir esto, si me dejas decir esto. Cuando Uruguay tiene todo ese sistema monopólico que no le importa y que cuando se desfinancia uno va al otro y lo banca y se va corriendo ahí la plata por ese lado, eso genera todo eso que tú decías, el efecto que genera que es encarecimiento de la producción, encarecimiento de
producción significa que es menos competitiva, por lo tanto se pierden fuentes de trabajo, porque esas empresas van a atender a la reducción. No olvidemos más la mala caminería, transporte caro, o sea, no es competitiva la productividad uruguaya. Pero eso es un país que ha quedado muy mal después de 15 años, ¿eh? 15 años consecutivos. No estamos hablando de 15 años que estuvieron una vez, 15 años consecutivos destrozaron el aparato productivo del país. Quedó destruido la caminería, la conectividad, impuestos por doquier. Es decir, una reforma impositiva muy pesada, con doble tributación, triple tributación. Es decir, todo eso no está apuntando a un modelo de mercado, de estímulo del mercado, de crecimiento de fuente de trabajo. No, al contrario, desestimuló empresas que cerraron, quedaría para hacer un informe. Todas las empresas nacionales y las que vinieron a hacer inversión directa que cerraron. Uruguay al 2013 quedó con un 13% de inversión directa que, digamos, suman en el PIB. Nuestro PIB tenía un 13 cuando teníamos un 22% antes. Ahora, en este proceso, ya estamos en un 17. ¿Qué quiere decir? Que hay una política que vino a establecer este gobierno que es de apertura, de incentivo a los capitales a través de esta ley. Esta ley con la regulación financiera, con la regla fiscal, con un montón de perspectivas que abre a las empresas, bueno, hay un clima de inversión. Pero por otro lado vemos que hay un clima hostil que le compite a ese clima de inversión, que es el sindicalismo uruguayo que te para el país todo el tiempo. Te para la banca, hoy te para la salud, paró, ¿te acordás la refinería de ANCAP? Pararon en ANCAP en Minas. Viene ahora el comunicado también de FENAPES, que seguramente van a parar, y salió Robert Silva a decir, por favor, dejen estudiar a los muchachos, para mí en un mensaje melifluo, muy débil. Entonces, no estamos en la lógica del mercado, estamos conviviendo con el enemigo del mercado. Por eso yo decía que hoy la señal es Partido Comunista en el PIS-NTFA, pero es Partido Comunista, Grupo de Puebla. Tenemos que tirar abajo este gobierno, porque lo que vino a traer con este instrumento legal a nosotros no nos sirve, nos queremos perpetuar en el poder y queremos seguir con ese país. Y la gente que emocionalmente vota el sí no está ni apenas razonando esto que estamos hablando contigo. Y ahí está para mí el problema grave a nivel institucional. Hay un sindicalismo incontrolado, es un sindicalismo que no tuvo personería jurídica por décadas, es un sindicalismo que tiene actividad política y no sindical. O sea, no tenemos una regulación sindical que diga, no, señores, esto es incompatible con ustedes no pueden hacer esto. Esto que lo haga una fuerza política. No sé si me explico. Entonces, está muy descontrolado el país desde el punto de vista institucional, como para llevar a cabo una buena política económica que responda a las reglas del mercado. Y cuando no pasa eso, un país como el nuestro se hace cada vez más dependiente. La gente se va, hay desempleo, empleo, como tú decís, que se paga poco en el sector privado, pero en el sector público están privilegiados, ahogando al sector privado. Es una ecuación maldita realmente. Sí, o sea, es una ecuación maldita que lamentablemente no está siendo detenida. Y ese es el centro de nuestra propuesta. O sea, estamos viendo, por ejemplo, que acaban de sacar un mensaje, por ejemplo, sobre el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, tenemos que adaptarlo al idioma español. No es nada que adaptar, señores. Tenemos niños y niñas. Las niñez no existen, no No, hay pero niños. eso yo en su momento lo voy a hablar porque después estuve investigando, no es tan así. La Real Academia Española acepta ahora que el lenguaje inclusivo debe adaptarse al idioma español. ¿Por qué? Porque el idioma español ya tiene lenguaje inclusivo, ya es inclusivo. Ahora es el niñez, eso no va, eso no corre. Bueno, A ver sin si me embargo, explico. Por ejemplo, ¿qué tiene el lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo es un lenguaje propuesto de la doctrina, es un lenguaje tarambana. Es decir, hay gente que no sabe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te discuten el sustantivo común. ¿Qué quiere decir sustantivo común? Es el sustantivo que refiere a la especie, a un todo. Por ejemplo, el hombre del siglo XIX era un hombre estimulado por la producción industrial desde la... Bueno, eso te dice, no, el hombre, género, ¿por qué? ¿Por qué hombre? No, señores. Hombre que viene de hominis en latín quiere decir ser racional distinto al resto de las especies, individuo, persona quiere decir también, tiene sinónimo de persona, gente. Entonces ellos van por el lado, no, que se diga la gente del siglo XXI, del siglo XIX, las personas. No, señores, le dice la lengua española, se pueden usar las dos. No tenés por qué desterrar el sustantivo como un hombre, porque eso es una ignorancia, porque no tiene género. O sea, no está concebido como un género. Es lo mismo que presidente. Presidente, en su desinencia, ¿por qué? Porque presidencia no tiene género. Entonces no hay que decir la presidenta. Podés decir la presidente o el presidente. Inclusive el presidente está bien. Eso es lo que está diciendo la Real Academia Española
y eso comunica, estudiando yo, las autoridades de la educación en nuestro país. Sí, usen el lenguaje inclusivo, pero que no estropee al idioma. Todo lo que contravenga la regla del idioma español no se puede usar, porque eso que ustedes dicen que es lenguaje inclusivo ya está en el idioma español, ya lo tiene. Es decir, Sí, pero, pero ese eh, no es el mensaje que se comunicó. De la forma en que se dijo, da a entender de que, bueno, vamos a ver si adaptamos. No. Es decir, a ver, ¿a qué se habla el idioma español? El idioma español es inclusivo por sí mismo y no necesita que le agreguen ningún inclusivismo de ningún tipo. O sea, sigamos hablando no, del no, no, idioma no, pero español. mira, después lee Vean los bien, pedazos que dejé la probar, o autoridad sea, de la educación dice lo que dice la Real Academia Española, ¿no? No están diciendo otra cosa. Están diciendo lo mismo que dice la no Real Academia lo, Española. Se no acepta el lo veo. lenguaje inclusivo en tanto no pervierta la regla del idioma español. O sea, se apega a lo último que dijo la Real Academia Española. Te digo, por eso lo fui a buscar y lo investigué. O sea que no hay nada extraño. Ahora todos los países van a decir lo mismo. Pero bueno, está. No sería el tema de hoy. El tema de hoy es Bien. evidentemente que ustedes van por un voto que hace una crítica, que plantean que hay que ponderar este voto, que hay que razonarlo y que hay que ir por más en los cambios del país. Hay que ir por más Sí, o cambios a sea, nivel en institucional. cada cosa, a ver, se acaban de gastar 4 millones de dólares en ONG compañeras de género. A ver, nosotros no tenemos un problema de género. ¿Desde cuándo tenemos un problema de Claro, género? Hay un problema de violencia intrafamiliar muy importante que claro. no afecta solamente a las mujeres, afecta quizá incluso más a los ancianos y a los niños. Este, y sí, tenemos un problema de violencia intrafamiliar que solucionar, pero no es de género. O sea, entonces siguen gastando fortunas en bancar un montón de compañeras y Mm. compañeros que están detrás de una industria del género, y eso Y sí, lo estamos pagando nosotros con deuda. O sea, y de sí. hecho, acaban de tomar deuda. La ministra salió toda contenta a explicar de que había tomado 4 millones de deuda para eso, pero estamos todos locos. Nos Ujú, estamos sobreendeudando para eso. ujú. A ese Sí, sí, tipo de cosas es a lo que me refiero. O sea, claro, claro. en algunos aspectos, como bien dijiste tú, este gobierno tiene, por supuesto, una tónica más liberal y hemos mejorado en muchísimos aspectos y Mm. nosotros reconocemos todo eso. Lo que queremos decir es que queremos ir justamente en esa dirección y no en la dirección en la que nos traía el frente, que es más organizaciones de género, más a ver, Una si justicia también, Eduardo, una justicia que hay que reformar urgentemente, ¿no? Esas pero fiscalías la justicia es un absoluto inconstitucionales. desastre. O sea, a ver, Claro. tenemos presos a un montón de viejos que fueron los que evitaron que fuéramos Cuba, y por otro Ujú. lado tenemos, es decir, liberamos a personas que han hecho cualquier cosa Mm. y ni los tocamos. O sea, a Sí, ver, sí, sí. pero por Sí, sí, favor, sí, sí. es Bueno, una y ni que cosa hablar demasiado de. grosera y Viste que evidente. yo veo que hay como tres pilares que hay que reformar, si no, esto se cae todo. El sindicalismo, una ley Sí, regulatoria del sistema sindical, sí, modificar nuevamente el proceso penal y el código del proceso penal, la justicia uruguaya, en definitiva, la sí, estructura, sí. volver a nuestro origen, ¿no? Volver a nuestro origen como poder judicial. Y por otro lado, lo que tú decís, ¿no? Están todas estas políticas de género colmando el presupuesto innecesariamente, y bueno, y ahí están Pero los tenemos, problemas. a ver, Ahí están los problemas. oficinas de género en cada oficina del Estado. ¿A vos te parece que se necesita dentro de meteorología una Sí, oficina de género? Tenemos tormentas y tormentos. O sea, a ver, y bueno, dejémonos de y bueno, joder. O sea, ¿qué y sí, tontería es esa? La y sí, meteorología tiene que hacer predicciones climáticas. El género no tiene nada que y ver. sí. Y Es bueno, decir, el es día que como entre la el intendencia que lenguaje, se propone, si la intendencia de Montevideo, y en realidad todas, pero la de Montevideo en especial, tiene hasta un ministro de Relaciones Exteriores. O sea, a sí, ver, sí, 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 necesitamos que junten la basura, por sí. favor, Bueno, tendríamos que las que calles estén en buen plantearnos estado. desde la base si Montevideo necesita 11.000 salarios por mes, desde la Intendencia, que pague once Pero, mil a salarios por ver, mes. Rubén, seamos claros. El mundo se ha informatizado. ¿Y La sí? mayor parte de las funciones, o sea, donde antes tenía que haber una oficina con 100 personas llenando papeles Mm, y llenando armarios con papeles, ahora alcanza con 2 o 3 funcionarios y una computadora. ah, Los 97 funcionarios que sobran fueron reasignados a otra función. No, mm, siguen allí. La ah, intendencia antes juntaba la basura. Ahora la mayor parte de la basura es juntada por empresas privadas. ¿Y mm, tenemos menos empleados de la intendencia? No, tenemos más. más. Entonces, Mm, seguimos incrementando en un elefante a galletita
Mientras que en todas partes del mundo el Estado se va achicando, y se va achicando por la sencilla razón de que esas funciones o son cumplidas por máquinas o son cumplidas por privados. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos teniendo la misma cantidad de empleados o más? De hecho, tenemos 70.000 empleados más de lo que teníamos en la época de Jorge Valle. Claro. ¿Y para qué? Si en realidad Y sí, deberíamos tener muchísimos menos. el esquema siempre Y es el tenemos mismo, viste que peor. países, Encima, los países populistas que van hacia el colectivismo, cuando son poderosos, incrementan el poder militar, presupuesto militar. La población, mira Rusia, ¿no? La población, dice el gobierno ruso que es un 20% de pobre, tenían un 40%, un PIB bajísimo. Mirá Cuba, militarizada, ¿no? Totalmente Corea militarizada, del la Norte. población no importa. Y los países chicos como el nuestro, marginales, pobres, incrementamos burocracia. Hacemos una hiperburocracia que vamos blindando con una burocracia todo y se hace impenetrable. Y hoy tenemos este país minado por la burocracia que está militando a través del PCNT. Te tengo que dejar, Eduardo, y seguimos con este tema que es de tirón largo esto, ¿no? Falta todavía. Votoenblanco.info. Otra Y vez, voto en blanco en Facebook. votoenblanco.info. Info. Y voto en Votoenblanco.info. blanco en Facebook y voto en blanco, es decir, en Twitter y en todas las redes. O sea, revisen, allí van a encontrar la información, la explicación, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y lo Bien, que queremos es mantener la LUC, pero queremos un Estado eficiente, queremos que los jerarquías del Estado no ganen el doble o el triple de lo que ganan los europeos, porque eso es una información que en algún momento quiero darte. Es bien. decir, estamos alimentando un elefante a galletitas, vivimos, tenemos un parlamento gigantesco como si fuéramos un país enorme, somos un país de 3 millones y poco de Seguimos habitantes. en la próxima, Eduardo, seguimos en la próxima con todos esos Un temas. gran abrazo. Votoenblanco.info. Voto en blanco. Votoenblanco.info es una web excelentemente diseñada, planteada, ahí te podés informar. Es un voto que también corre a favor de la LUC, que pretende que la LUC continúe, pero ahí tenés un montón de razones muy particulares de parte de este movimiento que en este caso representa en nuestro programa el licenciado Eduardo Abeña. Gracias por estar con nosotros una vez más, Eduardo. Nos vemos el próximo Gracias a martes. ti. Que pase Gracias a muy ti. bien. Igual. Seguimos, vamos a una pausa y vamos a recibir al diputado Gabriel Gianoli por el Partido Nacional. Vamos a hablar con él, bueno, de un montón de cosas, de Montevideo, la Montevideo olvidada, parece mentira las cosas que veo en Montevideo y también, ¿por qué no?, tocar el tema del sí y el no respecto a este referéndum. Quédate ahí.